Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Que Dios le bendiga, gracias por acompañarnos y estar una vez más con nosotros en esto que hemos venido llamando Iglesia en Casa. Y es que en casa nos quedamos, en casa nos cuidamos, en casa preferimos estar por ahorita, cuidando y siguiendo las reglas que nos han pedido para protegernos, para ayudar y para poner de nuestra parte también. Pero le damos la bienvenida a usted que se ha conectado y una vez más me acompaña mi amigo y hermano Guido Marín. Guido, bienvenido. Gracias, pastor. Una bendición estar nuevamente por acá y un saludo a todos los que nos miran a través de las redes sociales. Donde quiera que usted se encuentre, reciba una bendición especial de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo cordial de parte de nuestra congregación. Siempre limonense. Siempre 100% limonense hasta la médula. Creo que la sangre la tengo verde, pero vamos a seguir adelante. Es preocupante ese color. Ok, hoy queremos hablar de un tema que nos parece importante. Es un tema que yo creo que todos pasamos por esta situación y estoy hablando sobre la duda. ¿Quién no ha dudado? Yo creo que todos hemos dudado, no una vez, no dos veces, yo creo que muchas veces dudamos, pero bueno, la duda es porque estamos viviendo y dando pasos de fe y muchas veces la duda viene a crear esa inestabilidad e inseguridad. El problema, creo yo, que no está tanto en la duda, sino en que la duda me lleve a hacer cosas que no debo de hacer. Ahí sí creo que es la parte incorrecta. Y quiero leer y poner la base bíblica que se encuentra en Santiago capítulo 1, verso 6. La palabra de Dios dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. La persona que duda es una persona inconstante muchas veces. La persona que duda le da rienda a que la duda dirija su vida. Podemos tener duda de hacer algo, duda de tomar una decisión, duda de movernos, pero cuando sabemos que Dios es con nosotros, podemos decir quién contra nosotros, es donde empezamos a quitar la duda de lado y empezamos a dar pasos de fe. ¿Qué piensas, Guido? Totalmente de acuerdo, pastor. Y una de las cosas que a mí me llama la atención sobre el particular de la duda es que crea incertidumbre. Y el tener incertidumbre sobre cualquier tema, simple y sencillamente nos deja, voy a usar una palabra que no es bíblica, pero nos deja en el limbo, nos deja en una zona en donde no cogemos ni para un lado ni para otro, y entonces nos paraliza. Muchas veces la duda paraliza a la persona porque no decide ni a favor ni en contra. Entonces el pasar dudando es como caminar sin avanzar, o simplemente, no sé si yo una vez me paré en un lugar donde había hielo, con una pista de hielo, por decirlo algo, por cierto que fue aquí en Costa Rica, y uno trata de avanzar y no puede porque se resbala. Entonces uno dice, ¿por dónde cojo? Yo pienso que muchas veces la duda tiene esa característica que no te permite avanzar, porque
intenta dar un paso y resbalas, intenta dar un paso y no avanzas. Entonces dice, pero ¿ahora qué hago? Ujú. Y es preocupante, ¿no? Es difícil de avanzar con esto. Sí, como lo decía hace un momento, creo que el problema no está en que la duda llegue, sino en lo que permite que la duda haga en nosotros. Muchas veces nos privamos de hacer grandes cosas en el Señor por la duda, porque tenemos temor a esto. Y claro, el temor siempre va a estar. Cada vez que yo tengo que predicar o hacer algo, siempre hay un temor. Y siempre hay una duda, ¿verdad? De cómo va a salir y que si va a salir bien y que miedo o cosas así. Pero creo que es parte de la naturaleza del ser humano. Aquí es donde Dios nos llama a vencer esta duda. Y claro, en la Biblia encontramos cientos de ejemplos, tanto en hombres como mujeres, que dudaron y que a través de la duda empezaron a hacer cosas que tal vez no tenían que hacer o que las hicieron de una forma incorrecta. Y quiero traer a memoria una historia que creo que todos conocemos, la conocemos muy bien, y es la historia de cuando los discípulos iban en aquella barca. Jesús les dijo, yo los alcanzaré, y de verdad los alcanzó, nada más que nadie se imaginaba cómo los iba a alcanzar. Se lo encuentran en medio de ese mar, caminando él sobre las aguas. Y claro, de esos discípulos, la mayoría empiezan a ver quién es. Y ya la duda está trabajando ahí. Claro. ¿Será o no será? ¿Es un fantasma? ¿Quién es? Y Pedro, que sí sabe muy bien quién es, le dice, si eres tú, manda a llamarme. Y Jesús le dice, venga. Y el hombre se manda y empieza a caminar. Y conocemos la historia de que empezó a hundirse y todo esto, pero fue uno de los que rompió con esa duda. Correcto. Y que no dejó que la duda lo dejara en la barca. Correcto. Al final de la historia era el único empapado, pero porque había caminado. Correcto. Ya sabemos que se hundió y hubo otras cosas, pero enfrentó la duda. Correcto. Eso es algo muy fuerte, pastor, porque generalmente, como dije anteriormente, si la duda nos paraliza, en el caso de Pedro, él decidió salir de su seguridad, de la comodidad de la barca, entre comillas, ¿verdad? Porque estaba en una tormenta y todas las cosas no estaban muy cómodos, pero bueno, había cierto margen de seguridad en la barca, y Pedro decidió dejar la barca. Entonces, yo creo que generalmente cuando nosotros leemos este pasaje nos llama la atención el hecho de que Pedro se hundiera, y no ponemos tanta atención el hecho de que Pedro se atreviera a salir de la barca, mientras que los otros se quedaron pensando que era un fantasma ya y dudando si era el Señor o no. Ahora, él les había hablado anteriormente y les dice, yo soy. Las famosas palabras del Señor Jesucristo, yo soy, las mismas que escuchó Moisés cuando le preguntó, ¿y quién diré yo? Cuando voy a Faraón y el Señor le dice que yo soy. Esas son las mismas palabras, no es la presentación clásica y segura de que es Dios el que nos está hablando. Y Pedro se atreve a salir de la barca. ¿Regresó empapado? Sí, regresó empapado. Pero los otros empapados por la tormenta, pero se quedaron entre la barca. Y en la historia, solo hay dos personas que han caminado sobre el agua. Amén. Jesús y Pedro. Amén. La duda nos paraliza muchas veces. La duda nos hace muchas veces, de hecho, actuar de formas incorrectas. Ahora, la pregunta, mía, Guido, en esta mañana es, ¿a qué le tenemos la duda? Porque si conocemos a Dios, y con esto no quiero decir que nunca he dudado, no, he dudado. Pero si conocemos a Dios y sabemos de lo que Él es capaz y de lo que puede hacer, ¿por qué dudamos? A ver, pastor, yo siempre he pensado que es una característica del ser humano. En términos científicos, hay un decir que la duda te lleva a investigar más, te lleva a inquirir más. Y quizás esa es la parte, si se quiere, entre comillas, positiva de la duda. Porque a pesar de que, como dijimos, Pedro pudo haber tenido dudas al principio, pero decidió eliminar esa duda de alguna forma y atreverse. Entonces, el ser humano en su interior generalmente maneja dudas de diferentes índoles y es característico del ser humano. Desde que somos niños e intentamos caminar, cuando tú ves a un niño intentando caminar, tú ves que él duda de soltarse de donde está agarrado. Entonces ya sabemos que eso viene implícito en el ser humano. En la medida en que vamos creciendo, vamos ganando experiencia, vamos ganando conocimiento, pero también otras dudas, porque ya no estoy seguro de poder hacer aquello y no sé si lo puedo intentar.
no sé si voy a poder completar qué sé yo, la dieta a la que me sometí, no sé si voy a poder cumplir con el propósito del ayuno que el Señor me dijo que lo hiciera, porque me da mucha hambre, qué sé yo. Todas estas son características que tiene el hombre en su interior. Guido, pero entonces, ¿será que la duda actúa cuando yo quiero hacer las cosas en mi parte humana y que tal vez sé que como humano puedo fallar? Le pongo un ejemplo. La forma en que yo aprendí a nadar fue en una piscina, y recuerdo que mi papá me puso en la orilla, dio un par de pasos atrás, él metido en la piscina, y le dijo: tírese. Y yo estaba con me tiro, no me tiro, ¿verdad? Qué miedo, pero bueno, ahí está mi papá, y después de pensarlo me mandaba. Cuando caía el agua y salía, mi papá ya no estaba en el punto donde él estaba, se había hecho 2 pasos más atrás. Entonces, a como podía, tenía que esforzarme por llegar hasta que lograba agarrar sus brazos y me sostenía. Me volví a poner en la orilla, me hacía lo mismo. Cuando me di cuenta, después de todo un día, ya pasaba la piscina de lado a lado nadando. Ese día salí nadando. Entonces, muchas veces tal vez lo que pensamos es que en nuestra capacidad no podemos, y por eso viene la duda. Pero entonces, ¿dónde queda Dios en este papel? Porque deberíamos de creer en lo que Dios nos manda y nos pide hacer sin tener dudas. Como entraron estos hombres a la tierra prometida. Habían 2 que no dudaban de que Dios, y ellos dicen: sí, hay gigantes, sí, nos puede ir mal, sí, nos ven como pequeños, sí, pero, y ellos eliminan la duda, pero Dios está con nosotros. Sí, amén, pastor. A ver, primero, posiblemente tu papá no sea el mejor pedagogo en el área de la natación, pero bueno, es un sistema que funcionó. Además de que posiblemente ya sabes qué sabor tiene la piscina, ¿no? Porque posiblemente tragaste bastante agua. Lo importante de esto, pastor, en cuanto a la condición del ser humano, yo creo, y hasta la fecha, desde que empecé a estudiar la palabra de Dios, hay un punto en este asunto, que entre más yo inquiera en la palabra de Dios, entre más escarbe en la palabra de Dios, muchas de aquellas dudas se van alejando. Una de las cosas que tenemos los cristianos es que procuramos hablar de buena manera, y en eso nos conocen la mayoría de la gente, porque cuando saludamos decimos un Dios te bendiga, cuando nos despedimos Dios te guarde, un amén, qué sé yo. Entonces dicen: oh, este es el cristiano, aunque ahora pues otras denominaciones también lo usan. Pero bueno, el punto está aquí. Entre más yo me meta en la palabra de Dios, muchas de las dudas que he guardado yo durante mis años de no conocer al Señor se van apartando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él trae luz a mi oscuridad, y muchas de las dudas que yo tengo son las partes oscuras que hay en mi caminar como persona, y la Biblia las va alumbrando, la Biblia va arrojando luz ahí y se aparta. Claro que es importante la palabra de Dios leerla, pero no solamente leerla, sino ponerla en práctica. Y creo que es importante que aún en medio de la duda demos pasos de fe y pensamos. Ahora, quiero ser muy claro en esto. Una cosa es dudar por alguna decisión que haya que tomar, y otra cosa es ser irresponsable, ¿verdad? Son 2 cosas muy diferentes. Pero muchas veces dudamos simplemente porque tal vez nos falta creer en eso. Nos falta creer en que tal vez sí podemos hacer más si Dios nos dio esa palabra, si Dios dijo que está con nosotros y que podemos avanzar y que podemos dar esos pasos. Ahí es donde Dios nos invita a seguir adelante. Yo no sé cómo está usted con respecto a la duda. No sé en este tiempo cómo la duda ha estado tocando la puerta de su casa, de su corazón. Tal vez te levantas en la mañana y piensas: ¿cómo voy a hacerle frente? ¿Qué va a pasar? Esta situación sigue robándonos la paz. Bueno, y todo lo que ha estado pasando a través de esta crisis. Y es cierto, esta situación viene a traer mucha duda, pero recuerde que aún en medio de esto, Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Y si mi papá, siendo un ser humano que fallaba y pecaba, no me dejó hundirme en una piscina, pues mucho menos Dios va a estar con nosotros, y Él va a ayudarnos aún en medio de la duda. ¿Qué es lo que quiere? Que aprendamos a vencer la duda. Quiero que vea el siguiente video y ya vamos a continuar con este tema.
Nunca dudes del poder de la gracia de tu Dios. Con el corazón roto otra vez, el dolor de ese amor no correspondido, la decepción de todos tus planes, esperanzas y futuros desaparecen ante tus ojos cuando tienes que dejarlos ir. Su palabra dice que su poder se perfecciona en tus momentos de debilidad y que su gracia será lo suficiente para ti. Él nunca dijo que sería fácil. Nunca te dijo que tu vida estaría libre de sufrimientos. Nunca dijo que no derramarías lágrimas. Nunca dijo que no habrían decepciones. Nunca dijo que no habrían traidores. Lo que sí prometió es que nunca te abandonaría y que su gracia sería suficiente. Sé que debe ser difícil en este momento. No puedo imaginar el dolor y la soledad que puedes sentir. Tu esperanza se está agotando. La fe se desvanece lentamente. Se siente como si deberías estar avanzando más adelante. Se siente como si estuvieras atascado y no puedes avanzar. Tener que pelear la misma pelea día tras día puede ser agotador. Casi se siente sofocante. Quiero que sepas que Dios no te ha abandonado. Él no te ha dejado solo. Él te dará de su gracia, porque su gracia es suficiente. Dios te conocía antes que nacieras. Él tenía un plan para ti. Él conoce tus límites. Entonces Él solo te dará lo que puedas manejar. Mientras te sientas aquí, te preguntas si eres capaz de manejar más adversidad y dolor, si la oscuridad alguna vez desaparecerá. Confía en Él. Confía en que su gracia es suficiente. Quédate quieto. Confía en su gracia y conoce que con la ayuda de Él tú puedes manejar esto. A pesar de sentir que el siguiente paso es tan difícil de dar, Él bendecirá tu ascenso. Tu montaña está ahí por una razón. Tiene un propósito. Confía en ello. Cuando Dios revele tus bendiciones, entonces comprenderás por qué tuviste que soportar todo ese dolor y adversidad. Entenderás la gracia que Él te dio. Comprenderás que todo el tiempo eres fuerte, hermoso, una inspiración para quienes te rodean al verte levantarte y levantarte de nuevo. Eres un campeón de la gracia de Dios. No dudes, continúa. Esa bendición puede estar más cerca de lo que piensas, porque su gracia siempre es más que suficiente. Tremendo video. Recuerde que la duda no lo detenga, que la duda no lo limite. Crea en lo que Dios puede hacer. Guido, creo que la duda no solamente nos hace actuar de formas incorrectas. Creo que la duda nos hace hablar de formas que no son las mejores. Es correcto, pastor, eso es muy cierto. Y yo creo que es importante también, de alguna forma, darle un sentido crítico y especificar qué entendemos por duda, porque a veces los criterios son encontrados en relación a la duda. Y hay gente que piensa que la duda es falta de fe. Y no, la falta de fe, o lo contrario a la fe, es la incredulidad. Cuando hablamos de duda, estamos hablando de otro tema. Y eso es lo que quiero dar el ejemplo con el caso que conversábamos extra cámara, extra micrófono, el caso de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista es el primero que identifica a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. Y algunos de los que estaban con Juan el Bautista, que eran discípulos de Juan el Bautista, en el caso de Juan y Andrés, Juan el Bautista le dice a ellos que lo sigan a él, porque ese es el Mesías. Capítulos después de este evento, en el libro de Mateo, vemos a Juan el Bautista en la cárcel.
Y entonces manda a decirle a algunos de sus discípulos que vayan a donde Jesús y le pregunten si de verdad Él es el Mesías o tienen que esperar a otro. A pesar de que ya él mismo lo había. Él mismo había recibido la revelación de Dios, ¿no? Y sabemos que Juan el Bautista era un gran profeta de Dios. Habían pasado 400 años en donde Dios no se había manifestado dentro del pueblo de Israel y aparece Juan el Bautista. Ok, Entonces, solo un momento ahí. a ver, Juan el Bautista, el que abrió el camino en el desierto, el hombre que sabemos que tenía carácter, no había miedo en él, no había temor en él, era un hombre fuerte, un hombre seguro. Dios le revela quién es él. a ver. ¿Y por qué viene la duda entonces en un hombre así? Ok, el punto está ahí. Eso es interesante, pastor, porque estando Juan en el desierto, con todo su trabajo ministerial, estaba bautizando gente. De hecho, por eso es que le llamaban Juan el Bautista. Ve a Jesús venir y le dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A él seguidlo. Vemos después, como lo dije anteriormente. El punto está aquí. En la cárcel, Juan está sometido bajo una intensa presión. Está en la cárcel. Él sabe que posiblemente lo van a matar porque se había vuelto enemigo de Herodes. Y bueno, entonces hay mucha presión sobre él. Entonces podemos decir que la duda es fe bajo mucha presión. Porque Juan el Bautista, él sabía que Dios le había revelado que Jesús, valga el detalle, su primo, al cual había conocido desde jovencito, desde niño, y de repente el Espíritu de Dios le indica que ese es el Mesías, y él no tiene ninguna sombra de duda para decir: sí, ese es el Mesías. Síganlo a él, yo no soy el Mesías. Él ya le había declarado a los escribas y fariseos que él no era el Mesías. Él simplemente era una voz que clamaba en el desierto, abriendo el camino, como lo dice usted. Pero pasa este evento. Entonces, este punto que quiero llevar a nosotros es que muchas veces cuando estamos sometidos a mucha presión, y ahora en esta época es clásico, pastor, tenemos presión de pagar el alquiler, tenemos presión de si puedo comprar los alimentos, y dudo si doy los diezmos o no. Y hay mucha, ¿por qué? Porque hay una presión muy fuerte a nivel socioeconómico en esta época que muchas veces nos hace dudar. Pero esa fe que nosotros tenemos y que está bien cimentada en estos momentos está bajo mucha presión. Ok, entonces lo que podemos decir es así: estamos bajo esa presión donde viene la duda y tenemos dos opciones: damos el paso o retrocedemos. Si dimos el paso, le hablamos fe. Si retrocedemos, hablamos incredulidad. En el centro se encuentra la duda. Okay. Entonces la duda no es pecado. No. La duda no podemos decir que sea un pecado, porque no es parte de... El pecado viene si yo cedo a la duda. Ahí sí creo que se convierte en pecado, cuando yo cedo a la duda y empiezo a permitir que esa presión que la sentía Juan el Bautista para mandar a preguntarle a Jesús, ¿eres o no eres? Es ahí donde nos invita a Dios a caminar en fe, a creerle, a apartar la duda. Y qué mejor forma que viendo lo que Jesucristo estaba haciendo. Amén. Y a ver, en el caso específico de Juan, pastor, y lo que puede pasarnos a cualquiera de nosotros, vamos a decir lo siguiente: la duda viene siendo el poner atención en las cosas, poner mucha atención en las cosas incorrectas, en la información incorrecta, y dejar de poner atención suficiente en lo correcto. Como le pasó a Pedro. Como le pasó a Pedro y como le pasó a Juan. Que empiezan a ver la situación que le rodeaba. Exactamente. Ahora, a ver, ¿por qué decimos esto en el caso de Juan también? Porque Juan, al igual que todos los judíos de la época, estaban esperando que viniera un salvador militar o un salvador tipo político. Y aparece uno hablando del amor, hablando del perdón, hablando de la libertad en el espíritu, y entonces no era lo que esperaban. Entonces Juan volvió a las tradiciones, a pensar en lo que su conocimiento tradicional le decía. Pero esa información no era la información correcta. Lo correcto es lo que el Espíritu le había revelado. Entonces ahí es donde la duda hace su trabajo. Y yo pongo atención en las cosas que no son las verdaderas, las que no son correctas. A ver, estamos en una realidad. Y la realidad es que estamos en una pandemia, que estamos en una situación X, pero no es la verdad.
Ujú. Porque la verdad está en la palabra de Dios. La verdad dice que Él es mi proveedor. Amén. La verdad dice que Él es mi salvador. Amén. La verdad dice que Él es mi sanador. Entonces, Amén. ¿a dónde voy a poner yo mi concentración? Entonces podemos hablarle a la duda. Podemos decirle a la duda, duda, no dudes. Porque empezamos a recordar la palabra que nos demuestra, que nos enseña que Dios está con nosotros. A mí me llama la atención algo. Cuando usted y yo hablamos en fe, hablar en fe, la palabra de Dios dice que fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso se llama futuro. Estaríamos hablando futuro. Pero casi siempre lo que el ser humano está hablando es o presente o pasado. Es que a mí me pasó, es que yo tuve, es que eso. Entonces, por el pasado que tuvimos y por el presente que tenemos, muchas veces hablamos y no nos atrevemos a hablar en fe que es futuro. No, pero yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que de esto también voy a salir. Yo sé, y empezar a llamar las cosas que aún no son como si fuesen, para que la duda se aplaque y se debilite dentro de nosotros. Porque oiga, Satanás no puede tocarte. O sea, el enemigo no puede venir y tocarte, pero él sí puede hacer algo. Él a la distancia, así como estamos Guido y yo, empieza a tirar dardos a nuestra mente. Él dice, si yo logro que uno de estos dardos baje a su corazón, ya le gané el 50% de la batalla. Amén. Y es bien fuerte esto que usted acaba de decir, pastor, porque la verdad es esta: estamos viendo con nuestros ojos, estamos escuchando con nuestros oídos, y todo el ambiente que nos llega, toda la información que nos llega a nuestros sentidos naturales nos dice que la situación está terrible. Pero ¿sabe qué? Esa duda no sorprende al Señor. La duda que usted y yo tenemos, amado hermano, amada hermana, a Dios no le toma por sorpresa para nada. De hecho, a mí me llama la atención cómo le responde Jesús a aquellas personas que Juan mandó a preguntarle. Ajá. Porque Jesús les dice, vengan y vean. Y después de que vean, vayan, cuéntenle a Juan. No le contó, no les habló. ¿Por qué? Porque uno tiene que poner su mirada en las cosas correctas. Qué increíble lo que hace Jesús. Sí. No le dice, sí, vayan, díganle a Juan que soy yo. No, vengan y vean lo que está pasando. Correcto. Y volvemos a lo que hablabas hace un momento. ¿En qué ponemos nuestra mirada? ¿En las cosas correctas o en las cosas incorrectas? Es correcto. Y a mí me gusta que Jesús no se enojó porque Juan estuviera mandando a aquellos discípulos, a aquellas personas, a preguntarle si era él o había que esperar a otro. El Señor no se enojó. Por lo tanto, el Señor no se enoja cuando usted y yo tenemos dudas. Si dudamos en que el Señor me va a sacar de esta, el Señor no le toma por sorpresa ni se enoja. Acto seguido de eso, pastor, me gusta porque Jesús empieza a exalzar a Juan y dice, ya que ellos se habían ido, los enviados de Juan, y el Señor enfrente de aquella multitud a la cual estaba sanando, porque dice que los cojos caminaban, los ciegos veían, los sordos oían, etc. Y les dice, a la verdad, nacido de mujer, no hay otro profeta más grande que Juan el Bautista. Y todo el mundo, wow, Juan, qué bueno, qué bueno. Ahora, Dios siempre, a pesar de nuestras dudas, siempre quiere levantarnos, siempre quiere animarnos, siempre quiere sostenernos y, como hizo tu papá, pastor, sacarte del agua. A pesar de que traguemos mucha agua, que traguemos mucha duda, el Señor siempre quiere sacarnos porque Él está dispuesto, y ese es el tipo de Dios que tenemos, el Dios que nos va a sacar adelante si ponemos nuestra mirada en Él y dejamos la duda a un lado y fortalecemos nuestra fe. Qué increíble. Y si lo unimos con esto, la palabra de Dios dice que la fe no es por vista. Así que no significa solamente ver algo específico, sino ver con los ojos de la fe, ver en lo que no ha sucedido, ver en lo que es. Ahora, ¿salió Juan el Bautista de la cárcel? No salió. Jesús pudo haber dicho, detengámonos un momento, vámonos a ver a Juan qué es lo que está pasando, le vamos a ayudar a salir. No lo hizo. Nada más le mandó a decir con ellos, vea lo que está pasando. Juan, su intención tal vez no era salir de la cárcel, tal vez su intención no era librarse de la muerte, era simplemente tener la seguridad de que ese era el Hijo de Dios. No dudemos de lo que Dios está y puede hacer. No dejemos de hablar en fe, que es hablar hacia el futuro de lo que está pasando.
hay algunas personas que empiezan a decir, no, si este 2020 nos está yendo como está, no me imagino el 2021. Eso no es hablar fe. Correcto. Más bien, digamos, si este 2020 en las condiciones que hemos estado, hemos visto la mano de Dios, Aleluya. ¿qué no vamos a ver el 2021? Aleluya. Es porque Dios está con nosotros. Y usted lo dijo hace un momento, esto no ha detenido a Dios. No permita que esta duda lo haga retroceder, no permita que esta duda lo haga frenarse. Más bien, siga caminando y creyendo en lo que Dios está haciendo. Amén, así es. Y yo le animo, amado hermano, usted que nos está viendo, sigamos creyéndole al Señor, sigamos confiando en su palabra, sigamos confiando en su obra, porque Él no ha terminado su obra en mí ni en usted. Él va a seguir obrando, Él va a seguir construyendo, Él va a seguir sosteniendo, y eso es algo que nos anima constantemente, porque sabemos que tenemos un Dios fiel. Amén. Un Dios que no deja desamparados. La palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Y esos somos nosotros, los hijos del gran rey. Amén, amén. Termino con esto. Hace unas semanas atrás, creo que 2 semanas, prediqué sobre el plan A de Dios y hablaba sobre que cuando intervenimos nosotros y hacemos las cosas a nuestra manera, sacamos a Dios de este plan. Yo creo que muchas veces nuestra duda nos hace hacer eso. Dudamos, tal vez no del poder de Dios, pero dudamos de que tal vez Dios quiera hacerlo, y por eso hago las cosas a mi manera. Pero sabes, tu manera, la manera de Guido y mi manera nunca van a ser mejor que la manera de Dios. Así que en medio de donde está, en medio de lo que se encuentra, disfrute hacia dónde va. No se pierda de ver cada día. Yo le digo a mi esposa, es que todos los días Dios nos sorprende con algo. Todos los días Dios hace algo maravilloso. Todos los días el simple hecho de abrir los ojos y de respirar ya es el hecho de decir, Señor, gracias. No dudemos de la protección, de la bendición. El tiempo lamentablemente ha avanzado, pero no podemos irnos sin orar, sin declarar esta palabra sobre usted que nos está viendo. ¿Y por qué no pone su manita ahí en su corazón y nos unimos un momento en oración? Ya vamos a cerrar el tiempo, pero vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, por tu palabra, por lo que tú nos hablas, Señor. Yo no sé cuántas personas están viendo en este momento el programa. Lo que sí sé, y no tengo duda de eso, es que los que lo están viendo es porque tú tienes un plan específico con esta palabra, con este tema para con sus vidas. Hoy ambos enviamos una palabra de vida, de esperanza, de seguridad, de tranquilidad, de fe para cada una de aquellas personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes que están viendo y que por alguna u otra razón han permitido que la duda no solamente llegue a su mente, sino que hasta ha bajado a sus corazones, robándoles la paz, robándoles la tranquilidad, robándoles el sueño, preocupándolos, trayendo ansiedad, trayendo preocupaciones y estrés y demás. Pero en el nombre de Jesús, hoy pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada una de estas personas, Señor, sea sobre nuestra vida, quitando toda preocupación, toda duda que nos quiere robar esa tranquilidad en ti, Señor. Sabemos que tú eres poderoso, Señor. Sabemos que eres el único gran yo soy, Señor, en quien podemos confiar y en quien podemos depositar nuestra esperanza, Señor. Por eso hoy podemos decirle a la duda, no te voy a alimentar más, no te voy a acompañar más, no voy a sentarme a tomar una taza de café contigo. Hoy decido creer y hablar en fe. Empieza ahí donde usted se encuentra, a hablar en fe y a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Empiece a pedir y a creer que el 2021 será uno de los mejores años de su vida. No estoy diciendo que no vendrán problemas, estoy diciendo que aún en medio de los problemas veremos la mano poderosa de Dios. Gracias por este tiempo, gracias por lo que nos ha regalado, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Amén. Guidito, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, pastor. Dios lo bendiga a todos ustedes. Gracias también. Que Dios les guarde y que tengan una preciosa noche. Bendiciones.